al fin de la batalla y muerto el combatiente. Vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre. Echóse a andar, echóse a andar, echóse a andar. Buenas noches, queridos televidentes. Estamos en un programa más de Masa Echándonos a Andar, un programa de inspiración bealegiana para tratar diversos temas de la realidad del Perú y del mundo. El día de hoy tenemos al ingeniero Hugo Connor, que nos acompaña para poder hablar justamente de ese tema, de la realidad del Perú. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, José. Huguito, entremos rápidamente en materia. ¿Te parece si podemos hablar, qué te parece, cómo está construido, estructurado el país? ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que no está bien? ¿Cómo anda el país a nivel de la descentralización, la recentración, en fin? Tal vez sería conveniente partir de los aportes de José Carlos Mariátegui. Él analiza el problema del indio y la situación de suma dependencia del Perú, a tal punto de manifestar en algunos de sus escritos que somos una nación en formación, es decir, que no hemos cuajado un abanico de nacionalidades que no se ha consolidado alrededor, digamos, de una identidad propia, que resuma, en este caso, como tú sabes, hay comunidades campesinas, ¿no? Todo lo que es la cultura andina, todo lo que es las comunidades nativas en la selva, que ambas no han sido partícipes de la construcción de la República. Entonces estamos hablando de un problema que tiene más de repente unos 200 años, ¿no? Entonces muy atrás quedaron las sublevaciones indígenas con Tupac Amaru a la cabeza, y lo que se adueñan y se apropian de la República son los descendientes de los españoles y europeos. Entonces ellos construyen a su modo de entender la República, aunque en sus primeros años se desata pues una guerra, digamos, entre facciones militares. De los criollos, ¿no? Claro, una república los criolla. criollos toman partido por un general o por otro, que habían sido, pues, lógicamente habían tenido su actuación en todo el proceso de la independencia. Entonces se puede decir que el pueblo, la mayor parte del pueblo, no ha sido invitado a este proceso de construcción de la República. Hasta muy entrada la República, podremos decir ya en el siglo pasado, al comienzo del siglo pasado, donde se dan las luchas por la jornada de las 8 horas, sigue siendo un país, y ese es el que lo ve Mariátegui, un país sumamente fragmentado. No han incorporado, como se dice, a lo que es la economía y las relaciones y los derechos políticos a esas nacionalidades marginales o marginadas, ¿no? Entonces yo creo, estoy tratando de retomar el hilo de nuestra historia reciente para poder entender que por qué es que hay una frase lapidatoria que dice: el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Eso nos un poco se está tratando de decirnos que si entre nosotros mismos no estamos buscando una sola nación, o sea, una identidad que nos unifique, ¿no?
Ahora, otra explicación que podemos asumir es la de que acá el español no solo conquistó, aplastó, se superpuso sobre lo que es la economía y sobre lo que son las creencias. Entonces, la actitud del español, claro, podríamos hacer algunas comparaciones en el sentido que no exterminó a la población, pero sí hubo un genocidio y una expoliación, ¿no? Creo que ese es el término más apropiado. Entonces, eso nos ha ido creando, sobre todo a gran parte de la población, un sentimiento de derrota, de no participación, o sea, de ser convidado de piedra. Creo que ese es el tema que hace, a través, por ejemplo, de mi experiencia personal, encontrar en Costa, Sierra y Selva muy baja autoestima. O sea, falta de identidad que va de la mano con la baja autoestima. Es decir, no sé, pues será mi suerte, eso es lo que me merezco, no, mi condición es esa, siempre mirando al extranjero como alguien superior, ¿no es cierto? Entonces esa situación de inferioridad se arrastra hasta nuestros días. Y la república, que yo la titulo de criolla, y hasta peyorativamente podríamos decir que es una republiqueta. ¿Por qué? Porque ni siquiera controla el territorio. En esto es el último proceso electoral, resulta que los candidatos se pasean por las provincias tratando de recolectar votos, y la constante es esa, de que van donde el Estado no llega. Y ya lo he escuchado muchas veces, ¿no? El Estado no alcanza, no llega. En otras palabras, hay zonas extensas del territorio donde al Estado no solamente no llega, sino no le interesa llegar. Eso es en el fondo, me parece. Y lo que es, eso se refleja en que, digamos, se le da muy poca importancia al desarrollo económico de distintas zonas del país. Es decir, creo que de aquí a unos 40 años atrás se hablaba mucho de los polos de desarrollo: Chiclayo, Trujillo en el norte, Arequipa, Cusco en el sur, crear polos de desarrollo, y quedó ahí nomás en el tintero. De hecho, en todo caso eran polos de desarrollo industrial, ¿no? Claro, en el caso, por ejemplo, de Arequipa, que conozco, el parque industrial, hubo fugazmente unos años, por los años 70, un entusiasmo por las industrias que iban a atraer a la gente y iban a evitar que la población migre. Porque si bien es cierto, la migración es un fenómeno mundial, en el Perú se da de un modo dramático, podemos decir, porque... Sobre todo en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX, sobre todo, de los años 50 para adelante. Así es. Donde Lima se ve, digamos... drásticamente transformada, ¿no? Totalmente transformada, de 2 millones, ahora 9 millones de habitantes. Entonces, Lima ha sido entonces el reflejo de un Estado fragmentado, ¿no? Una nación fragmentada. El Estado simplemente representa eso. El mismo modelo económico, el mismo patrón de acumulación que le llamamos primario exportador, se ha trasladado de la colonia a la república, con sus altibajos, ¿no? Por los caudillos militares, por las bonanzas del guano, etcétera, y del salitre. Pero ya en el siglo XX, lo que es la formación, pues, del sector obrero, ¿no es cierto? Las primeras fábricas en Lima, etcétera, pero todo eso se ha trastocado. O sea, el movimiento obrero en Lima se va a ver disminuido frente a digamos, la oleada de población campesina que abandona su tierra, o simplemente venden todas sus pertenencias y su esperanza es ir a Lima, ¿no? Digo Lima por decir las ciudades más importantes de la costa, sobre todo el caso de Trujillo y Arequipa, que son los que más han llegado a incrementar su población. Entonces, esa gente migrante se encuentra con que esas oportunidades no eran reales, ¿no?
pero ya se trasladó, hay que echar raíces. Entonces hay que buscar la forma de quedarse en la ciudad, fundamentalmente buscar trabajo y buscar un terrenito, aunque sea una invasión. Allí empieza el Perú informal, es decir, me estaré ganando alguito. No la concepción que de repente pueden haber tenido los países desarrollados, es decir, vamos a planificar, ya acá nos asentamos por tal y tal razón. No, simplemente es una espontaneidad, una migración no organizada, en la cual cada uno baila con su pañuelo, por decir en términos peruanos, ¿no? Así es. Entonces eso hace de que la gente no tenga conciencia ni necesidad de organizarse, salvo para conseguir el título, el agua y el desagüe. Claro. Los servicios básicos. Es característico en los movimientos barriales, toda la euforia y el entusiasmo de organizarse va decayendo. Hay una curva clarísima, ¿no? Cuando ya consiguen su título, ya tienen su pista, su agua y desagüe, comienza cada uno a desentenderse de la organización, ¿no? La organización barrial totalmente se descuidada, etcétera, ¿no? Y entonces sobre eso le caen más migrantes. Y entonces ya viene un escenario muy particular en el cual los que llegan al final ya no encuentran un terreno que ocupar, un terreno plano, digamos, ¿no? Urbano, entonces comienzan a ocupar los cerros. Así es. Esto no solamente Arequipa, Cusco y sobre todo Lima, ¿no? Que es un cinturón de pobreza. Y no sé si te contaba en alguna ocasión, la extrema pobreza se da en Lima por el hacinamiento, por la bajísima autoestima de la gente que ha migrado. Es simplemente pasar el día, ¿no? O sea, una condición de emergencia permanente, de decir, mañana, con tal de mañana parar la olla, ya me conformo, ¿no? Ya pasado mañana, quién sabe qué pasará, ¿no? Entonces no hay un horizonte para esa gente que ha llegado tarde a una ciudad y la está saturando. Yo hablo muchas veces de Lima porque es lo que más conozco y porque es lo más destacable en el Perú. Claro, por supuesto. Ahí tenemos, no sé si 70, 80% de la industria, de lo que queda de la industria, después de estos últimos gobiernos que se han esforzado por liquidar la producción nacional y, como se dice, sumarse al mercado mundial en situación de desventaja. Como siempre, productor en materia prima, y a veces se habla de los productos no tradicionales, pero si tú ves en los rubros de la economía, es un porcentaje mínimo. Por eso es que se habla esto del agua o el oro, en el sentido de decir, ¿el Perú es un país minero o es un país agrícola? Entonces, ahí hay todo un dilema que la misma clases gobernantes desde la República no han sabido resolver. O sea, como por decir las clases dominantes europeas que decían de qué manera potencio el mercado interno, etcétera, ¿no? ¿Qué sectores voy a impulsar? No, acá es simplemente ir por la segura. Negocios de finanzas, ¿no? El corretaje, la cuestión de los sacar el dinero utilizando estos movimientos económicos, o irse por la minería para poder sacar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, siempre buscando el menor esfuerzo. Entonces nosotros tenemos, si se quiere hablar en términos más crudos, una burguesía muy poco aficionada a construir un Perú, claro, a desarrollar un país y ocupar su territorio de una manera inteligente. Se conforman con lo mínimo en el sentido de juntar todos sus esfuerzos en las grandes capitales y endeudarse o relacionarse o ser socio menor de un capital exterior, de tal forma de que simplemente, como lo te decía antes, de repente al Estado no le interesa, a este Estado peruano no le interesa desarrollar el mercado interno, desarrollar las fronteras, ¿no es cierto? No sé si te conté en algún momento, es algo patético como nosotros supuestamente defendemos la frontera con el Ecuador, y resulta que el Ecuador
tiene un desarrollo tremendo en la Amazonía, y nosotros por nuestro lado es una selva totalmente virgen, ¿no? Con uno que otro asentamiento que hay que llegar por avión o por río, no hay carreteras. Entonces a veces me pregunto con qué intención defendemos esa frontera que ni siquiera las ocupamos. En otras palabras, toda nuestra gente, que es la fuerza productiva, se nos viene a las grandes ciudades, y lamentablemente los investigadores, la intelectualidad no enfoca este problema. No sé si Hugo, pero en todo caso hemos hablado de dos grandes temas. El tema de que a la llegada de los españoles y a partir de eso todo el proceso histórico que hemos sufrido no necesariamente ha sido un proceso óptimo, más bien ha sido un proceso que cada vez ha empeorado más las condiciones de existencia de los propios peruanos. Es decir, la organización de las ciudades, la organización del territorio, ya no era organización, sino era desorganización. Y en función de eso, que se ha estructurado también el poder en el Perú, ¿no? Un poder que se beneficia de este país, pero de acuerdo a lo que tiene, y no, o a lo que puede agarrar, pero no pensando en el país. En todo caso, Hugo, te voy a pedir que vayamos a una pausa y al volver continuemos con esta conversación, por favor. Después de la pausa. Visite los baños termomedicinales de Machu Picchu Pueblo y aproveche sus propiedades curativas. Tratamiento terapéutico para el reumatismo, artritis, dolor de huesos, en sus piscinas de diferentes temperaturas que oscilan entre los 38 y 46 grados centígrados. Sus aguas medicinales mejora el metabolismo, libera toxinas, facilita la digestión, aumenta la oxigenación y sirve como relajante y evita la presión arterial alta. Además, los baños termales de Machu Picchu cuenta con duchas y vestidores, servicios higiénicos y un snack bar de madera y piedra labrada que adornan el entorno natural y paisajístico de Machu Picchu. La atención es de lunes a domingo de 5 de la mañana a 8 de la noche. No olvide llevar sus implementos de baño, toallas, sandalias y sus elementos de limpieza personal, shampoo y jabón. Si desea ahorrar en equipaje, estos trajes pueden ser alquilados o comprados dentro del mismo lugar. Amigo visitante, Machu Picchu te espera con los brazos abiertos. Hagamos turismo en los baños termomedicinales de Machu Picchu Pueblo. Invita la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, trabajando por una ciudad que todos queremos. David Galloso García, alcalde. Bien, entonces estábamos conversando con Hugo O'Connor, con el ingeniero Hugo O'Connor, sobre el Perú de hoy. Ese Perú migrante, ese Perú que ha migrado enormemente o masivamente hacia la ciudad de Lima, y no solamente hacia la ciudad de Lima, sino a las grandes ciudades. Y en el mejor de los casos, cómo este país que tenemos, este país moderno, ha organizado el poder, se ha organizado la burguesía, se ha organizado las clases dominantes, se ha organizado la CONFIEP, se ha organizado la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, en fin, todo estas instituciones que se han generado a partir de este Estado y de este modelo económico primario extractivo. ¿Cómo es que eso coadyuva al enriquecimiento de estos? Y en todo caso, esa masa, esa gran masa que ha viajado, que ha migrado, que ahora se encuentra en las grandes ciudades, son las que están haciendo de alguna manera la riqueza en este país. ¿Cuál es tu percepción alrededor de eso? Sí, yo creo que en estos 20 o 30 últimos años ha habido si se quiere, un reacomodamiento de las clases sociales. Por un lado, el sector obrero ha ido siendo disminuido,
no solamente en el aspecto sindical, o sea, que no tengan sindicatos que los defiendan, sino que efectivamente las grandes fábricas, grandes ponemos entre comillas para nosotros, por decir el sector metalúrgico, ha decaído y han ido los propietarios de estas fábricas cerrándolas, viendo hacia dónde es más rentable para ellos invertir su capital. O sea, el empresario peruano no es pionero, simplemente busca la especulación. Si metiéndose a otro negocio le resulta mejor que tener esa fábrica, no le interesa si los obreros se van a quedar en la calle. La lógica de ellos es completamente individual. Y como el Estado es un Estado que no ha cuajado en cuanto a desarrollar el mercado interno, entonces simplemente es como dicen los franceses, laisser faire, laisser passer, o sea, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Claro. O sea, un presidente que expresó eso fue Belaúnde, a pesar de los aportes, ¿no?, del desarrollo vial, etcétera, tenía esa personalidad de dejar hacer y dejar pasar, o sea, el negocio que quieran hacer, que lo hagan. Entonces, como tenía él una frase que decía como que dejar hacer que había que dejar hacer a la gente, mejor dicho, a los empresarios, lo que les parezca, ¿no es cierto? Y algunas frases muy, como se dice, desafortunadas, como decir, la selva es la despensa del Perú. Entonces, como era la despensa, las langostas se fueron pues a la selva. Y entonces a cultivar el arroz, a arrasar con el llano amazónico, o la parte pues de la Amazonía. Yo conozco personalmente lo que es Rioja, Moyobamba, cómo han depredado tremendamente, porque no hay una orientación de la producción, decir, esta zona es apta para tal tipo de cultivo, ¿no? O aquí no debe haber minería un poco más allá, o más, ¿no? Pero en este sitio hay producción agrícola o producción ganadera que yo la voy a proteger. Ese papel constructor del Estado no existe. Entonces, la pasividad, la negligencia de este Estado es ostensible. Y no me estoy refiriendo a un presidente en particular, sino así una cadena de es el modelo de gobierno, ¿no? Es el modelo. El patrón de acumulación de esta gente no pasa por desarrollar país, sino es desarrollar su negocio en la oportunidad que ellos consideren, ¿no es cierto? Y en el lugar que ellos consideren. Entonces, yo por ahí leí hace como unos 5 años, se habló mucho de la zonificación económica ecológica, y en particular, empezando por el Cusco. Y me parece a mí un paso que no ha sido consecuente en el resto del país, ¿no es cierto? Decir, no señores, acá no puede haber este tipo de producción, y acá necesitamos población. ¿Y cómo hacemos para que? Tenemos que incentivar, ¿no es cierto? De repente no con los padres que ya se quedaron con hicieron casa, hicieron familia en Lima o en las capitales, pero sí con sus hijos. ¿Cuánta juventud en este momento está pateando latas? En Lima concretamente. Y si no tienen empleo y tienen un bajo nivel de iniciativa, lo más fácil pues dedicarse al comercio ambulatorio, o finalmente pues a la delincuencia, porque de algo tendrán que sobrevivir. ¿Por qué? Porque ya han sido arrastrados, sus familias les han creado un escenario completamente diferente. Ahora, lo que tú dices es muy interesante, porque muchos provincianos han ido a hacer negocio en Lima, ¿no es cierto? Hay grupos emergentes, como le llaman, una economía emergente a nivel del Perú, que son los gente de dinero que tenía, algunas propiedades en provincias, han venido con plata. No solamente han traído su cuerpo o su familia, sino han traído algo de dinero y han hecho los hipermercados, etcétera, pero siempre en el sector principalmente terciario, que es comercio.
También hay la experiencia, por ejemplo, lo que es Gamarra en Lima, que los productores textiles, que por su cuenta y riesgo han persistido en producir, aunque sea en pequeña escala. Justamente por esa pequeña escala, por no haber sido apoyados por el Estado, son arrasados con la competencia exterior, con el dumping, lo que le llamamos, o sea, la invasión de productos a bajísimo precio, aunque sean de baja calidad, y en una población que tiene bajos recursos, eso gana. Yo prefiero un polo que cueste 10 soles a uno que cueste 50, aunque sea de baja calidad, porque eso está asequible a mi bolsillo. Entonces se crea todo un circuito de productores y consumidores a un nivel en el cual los productores ya no tienen posibilidad de competir, ¿no es cierto? Esa posibilidad de competir la van perdiendo, pero se han agrupado de todas maneras, y es un elemento que los sociólogos deberían investigar más. Me parece de que es un escenario para saber de que realmente no estamos viviendo de la misma realidad de hace 40, 50 años. O sea, hay sectores de la población, pequeños productores, que están ganando un sector económico de pujante, pero sin ningún proyecto en particular a nivel de país. Ellos ven solamente por su negocio. Entonces nuevamente encontramos a un Estado debilitado intencionalmente por los últimos gobiernos y sin capacidad para poder plantearle pues un modelo de desarrollo diferente. Entonces los sectores tradicionales son los que siguen avanzando, ¿no? Esos son los que le llaman a lo que le llaman el desarrollo del país. No es simplemente que repartan la riqueza, sino si se está generando valor agregado en el país y por lo tanto dando trabajo a mucha gente, ¿no es cierto? Ese es el aspecto económico, pero el otro aspecto es el demográfico. ¿Cómo vas a poder desarrollar un país cuando toda tu gente se va a determinadas ciudades, donde van a producir basura, van a producir delincuencia, van a producir todos los vicios y escaseces que pueda uno imaginarse? Eso es ahorita Lima. Lima va jalando recursos de todo el Perú, ¿no es cierto? Así es. Y los concentra y no los suelta. Y entonces uno dice, pero si tú estás en Lima te vas a ver beneficiado. Sí, pero ¿a costa de qué? De una calidad de vida que va descendiendo, ¿no? Para llegar tú a tu trabajo, antes te demorabas 1 hora, te demoras 2, con la posibilidad de que te pase algo en el camino. Entonces esa calidad de vida es un sufrimiento, digamos, para la población, y entonces da mucha preocupación que candidatos tanto a la presidencia como a las alcaldías no vean nada de este asunto, ¿no? Ellos simplemente están pidiendo su distrito, ¿no? Y cómo administrarlo, pero no saben la oleada de gente que le está llegando, eso no lo ven, ¿no? Y entonces me recuerdo una vez que conversé con la alcaldesa de Villa María del Triunfo y le digo, están ocupando los cerros, nueva gente, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. O sea, la alcaldesa no puede detener esa ola, porque ese es un problema que ya le supera a su propia capacidad de administración, ¿no es cierto? Es un problema nacional. Y a veces dice, no, alguien se encargará, pues no, yo me cargo en mi distrito, que otro se encargue. Es decir, no hay una visión de conjunto de estas autoridades. Entonces, por eso es que tiene una visión fraccionada, entonces parcelada completamente. Yo me ocupo de mi distrito, ¿no? Que otro se ocupe de lo demás, pero resulta que todos dicen lo mismo y nadie se ocupa del país. Entonces no hay un plan nacional de desarrollo. Recuerdo en la época de Velasco fue el único gobierno de toda la historia republicana que se le ocurrió hacer un plan Inca. Es decir, ¿cómo vamos a hacer con la producción? ¿En qué sitio se debe producir? ¿Qué se debe producir? ¿No? Cae, por supuesto, vienen los siguientes gobiernos
y hasta el caso Fujimori, el extremo, en que dice que no haya Instituto Nacional de Planificación. Disolver el Instituto de Planificación. ¿Qué significa eso? Que cada uno haga lo que le parece, ¿no es cierto? Así es. Y el Estado, ¿a qué lo reducen? A un recaudador de impuestos. Y las grandes empresas productivas como Pescaperú, Petroperú, etcétera, son liquidadas, rematadas a precio huevo. Entonces el Estado, después de casi 200 años, resulta más débil y con menos posibilidades de plantear un desarrollo nacional. Entonces de repente podríamos seguir conversando a nivel de conceptos, ¿no? Porque hay lugares comunes, palabras que todo el mundo lo dice, pero no de la misma, basándose en el mismo concepto, ¿no? Creo Así que es. ese es un punto importante de la cuestión conceptual. Así es. Pero me gustaría poder establecer un enfoque alrededor de todo lo que tú has manifestado, Hugo. Sí. Primero, creo que el problema del poder en el país es un poder que va más allá incluso, no solamente del Estado, sino de quienes verdaderamente gobiernan este país, que son las clases dominantes, ¿no? La CONFIEB, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, en fin. Pero a esto subyace evidentemente estas clases populares que no tienen horizonte y no tienen norte, porque tienen un poder, o existe en el país un poder que no admite que el Perú tiene que ser planificado. Por lo tanto, se puede ejercer minería donde fuere, se puede hacer agricultura donde fuere, se puede hacer comercio donde mejor les parezca a las clases dominantes fundamentalmente, ¿no? Entonces creo que ese es el panorama que tenemos. Entonces tenemos un panorama desordenado, enormemente caótico en este país. Pero justamente, perdón José, lo que tú estás diciendo, si bien es cierto, las clases dominantes desordenan el país en vez de ordenarlo, igual le siguen las clases populares. Claro. O sea, si yo tengo que vender, no sé, galletas, lo que fuera, voy a seguir la misma corriente del desorden. Me voy a colocar en una esquina hasta que me bote el guardia. Entonces, es decir, viviendo siempre al límite, ¿no? En el sentido de que yo no voy a buscar una tienda donde haya gente, eso lo hacen pues los grandes empresarios, ¿no? El pequeño va a ver cómo se salva el día, ¿no? Claro, cómo sobrevive, ¿no? Va a ponerse los semáforos, ¿no? De alguna manera va a buscársela salvar la economía familiar, ¿no? O sea, si lo vemos en el sentido de su razón, tiene razón de tratar de sobrevivir como todo ser humano. El problema es que no existe ese Estado que ordene, que oriente a ese potencial económico que está mostrado en esos pequeños, por ejemplo, incluso medianos productores, que no tienen aliciente, más bien les caen con impuestos, los persiguen los serenazgos, la policía municipal los corretea, ¿no? Hay casos, pero ¿qué te puedo decir? En Lima es el escenario más extremo de lo que puedes ver en el Perú, ¿no? Gente, por ejemplo, que están vendiendo sus sándwiches en el puente cerca de la estación del Metropolitano, ¿no? Entonces ahí mismo la municipalidad pone a los policías con sus camiones y todo, sus varas, ¿no? Entonces ellos no están viendo digamos, el entorno, mantener el entorno, incluso los jardines, etcétera, sino ellos están pensando, corretea ambulantes, esa es la orden, y cárgalos al camión. Entonces esa gente vive a salto de mata. A veces los veo a 1 cuadra, a 2 cuadras, porque han sido expulsados de esa zona. Entonces ese es el Estado, pero a través de, en este caso, las municipalidades, ¿no? Ellos ven por el orden, no ven por cómo esa gente va a poder sobrevivir, ¿no? Es decir, caramba, esta gente necesita vender, entonces a ver si buscamos un terreno para que dentro de mi municipio, para que sea un mercadito, pues. No, eso no están pensando. Están pensando que no haya, por favor, límpieme la calle de estos ambulantes. Ese es el Estado peruano, ¿no? Entonces, más dedicado, como digo, a persistir en un modelo nefasto para mí, que es primario exportador, ¿no?
Entonces no hay desarrollo del mercado interno, están pensando más en exportar. Pero en ese modelo primario exportador que hacíamos referencia, que hace referencia hace un momento, tiene por premisa que donde encuentran oro, donde encuentran metales, lo tienen que explotar. Así sea cabecera de cuenca, sea lugar donde hay agricultura, por ejemplo el caso de Tía María, o lo que fuere, se puede explotar porque la prioridad es explotar el metal donde se encuentre. Sí. Por lo tanto, eso es parte de esta lógica del desorden que procuran y que alientan además las clases dominantes. Sí, es muy, creo que muy importante ver la contradicción que se da diariamente entre la extrema organización empresarial a nivel de una entidad productiva, ¿no? La fábrica tiene que entrar a tal hora o los empleados tienen que marcar su tarjeta, hay un orden, pero ese orden contrasta con el desorden a nivel de la sociedad. Es decir, cada uno ve por lo suyo y nadie ve por lo de todos. Claro. Esa es mi conclusión, ¿no? Entonces, no se trata solamente de un cambio de gobierno, tiene que haber un cambio de Estado, un Estado que realmente represente a las mayorías. En este momento el Estado tiene un perfil, a decir, recaudo impuestos y que cada uno haga lo que le parece, ¿no? Una que otra disposición, cada municipio correteará a la gente, dará sus ordenanzas, pero son cosas, y vamos a ver cómo evadir a la propia ley, porque finalmente prima el interés individual. No hay nadie que se ocupe del interés colectivo, o sea, lo que le llamamos el bien público, ¿no? Entonces, todo esto queda, como digo, en que cada uno tiene que velar por lo suyo. Entonces, así no puedes construir un país. Un país tiene que haber mística, tiene que haber identidad, tiene que haber transmitir a la población a que estamos haciendo un nuevo Perú. Eso hace muchos años escuchaba esto de produzca lo que el Perú produce. Consuma lo que... consuma lo que el Perú produce, o conozca el Perú primero antes de viajar al extranjero. Decía, era un lema, un eslogan que propiciaba el propio gobierno. Pero esto no se tradujo en lo que le llamamos una política de Estado. Entonces el Estado, como tú conoces, es un aparato de control de la sociedad, que puede ser control administrativo, control judicial, control militar. Ese aparato puede ser manejado temporalmente por un piloto, digamos, que en este caso es el presidente. El presidente viene a ser en todo caso un empleado del Estado. Entonces él está sometido a que ese Estado ya está estructurado de esa manera, por supuesto cada vez con menos fuerza, cada vez con menos autoridad, porque a veces se habla mucho del principio de autoridad, pero la autoridad hay que ganársela, ¿no? Así es, no claro. imponerla. Así es. Entonces, si la autoridad debe ser reconocida y no impuesta. Entonces, en este caso a veces se dice, no voy a hacer caso a ese movimiento porque está en huelga. Tienen que deponer su actitud de fuerza para que yo vaya a dialogar con ellos. O sea, la soberbia del Estado, y en este caso reflejado por el gobierno, de decir, de no dar su brazo a torcer, entre comillas. Es decir, tú no puedes alzarte o levantarte o protestar, sino tienes que esperar que yo vaya. Entonces es un Estado que como tú ves, condiciona el diálogo, además. En los últimos años, incluso hay comisión de diálogo, ¿no? Incluso de, como dice, solución de conflictos, ¿no? Pero siempre a la defensiva. Claro. No tomando la iniciativa, es decir, acaba de reventar un problema, por ejemplo, Bambas, ¿no? O lo que ya pasó con Tía María, adelantarnos. Pero este Estado, lamentablemente, como digo, hace agua por todo lado. Está a la defensiva, esperando ser bombero, en vez de ser un promotor. No existe en nuestro país un Estado promotor. Y entonces nos planteamos la pregunta más grave, ¿no? ¿El Perú tiene vigencia? O sea, aparte de la bandera, ¿no? Las fronteras, etcétera, ¿somos un país capaz de hacerse cargo de sí mismo?
Eso está todavía en cuestión. Ni siquiera han hecho el esfuerzo de integrar a estas nacionalidades, ¿no? Todavía tenemos gente que no contactada. O sea, comunidades indígenas que están pasándose de la frontera del Perú a la de Brasil y están huyendo de esa civilización supuestamente avanzada nuestra, ¿no? Están evitando tener contacto, porque no es simplemente que nadie los buscó o están en un sitio muy difícil, sino que simplemente ellos no quieren tomar contacto con el resto del país porque saben pues, que van a ser expoliados, ¿no? Utilizados, etcétera. Entonces tú te debes haber enterado que hay, ¿no? Varias comunidades que evitan contacto con el resto del Perú oficial, podríamos decir, ¿no? Esa es una mejor forma de decirlo, ¿no? No pueblos no contactados, sino pueblos que evitan el contacto. Con esto y más, volvemos después de la pausa en Masa Echándonos a Andar. Después de la pausa. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Así es como puedes reducir. Lleva una bolsa cuando vayas a comprar y compra solo aquello que realmente vas a usar. Apaga las luces cuando salgas de tu cuarto y cierra bien los grifos que gotean en el baño. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Estas son formas para reutilizar. Si recibes un regalo, nunca botes el papel. Puedes hacer arte o algo lindo con él. Los juguetes que no quieras los puedes donar. Siempre hay alguien que no tiene nada para jugar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Y no olvides reciclar. Separa las botellas y las latas de aluminio. Separa las de plástico y las que son de vidrio. Arregla los periódicos, revistas y cartón. Y lleva todo listo a un centro de recolección. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Ahora todos juntos, chicos y grandes, lo pueden hacer. El planeta Tierra te lo va a agradecer. Reducir, reutilizar y reciclar. 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 Bien, estamos en el programa Masa Echándonos a Andar, un programa que tiene el deber, además insoslayable, de reflexionar sobre la realidad peruana, no solamente la realidad peruana, pero fundamentalmente la realidad peruana. Estamos con el ingeniero Hugo O'Connor hablando sobre esos y otros aspectos que merecen la oportunidad de ser reflexionados. Estamos llegando a la conclusión de que el país es un país, no solamente como decía Argueda, es un país de toda la sangre, sino es un país múltiple, es un país extremadamente diverso, pero tal parece que no es concepcionado de esa forma por las clases dominantes. En todo caso, tampoco por las clases políticas, tampoco tienen ese horizonte, ¿verdad? Como decíamos al comienzo, siempre hay que tratar de retomar el hilo cuando comenzamos a decaer o por qué es que no llegamos a formar un país fuerte, nacionalmente fuerte. La nación se construye, no es simplemente agarrar un territorio y decir, poner una bandera, etcétera, ¿no? Sino la nación involucra fundamentalmente a la gente, al grado de entusiasmo con el cual todos pongan el hombro, como se dice, ¿no? No hay nadie que nos diga eso, que nos aliente. Todos los letreros que uno ve en la calle son productos en particular, pero nadie nos habla del producto que significa construir un país. ¿No es cierto? No hay esa levantar
la moral, como tú te debes acordar de Belmont, ¿no? Con su canal RBC, las pastillitas de optimismo. Ah, claro. Bueno, él está dando su granito de arena, pero yo trato de rescatar eso, de decir, hay que transmitirle a la gente esperanza, voluntad, pero no simplemente ilusionarlos, ¿no? Yo creo que buena parte de esta entrevista la hemos dedicado a un diagnóstico muy somero, tratar de escarbar en nuestra historia, ¿no es cierto? Pero más allá de eso tenemos que dar un paso adelante, decir, ¿cómo podemos salir de este embrollo? Porque de aquí a que cambie el Estado, que no nos podemos cruzar de brazos, ¿no es cierto? Por supuesto. Hay propuestas de reforma que es necesario plantear, me parece. Por ejemplo, esto de la reocupación del territorio nacional. ¿Por qué vamos a conformarnos a que sigan creciendo las ciudades? Esto implica, por supuesto, más allá de la voluntad, el hecho de organizar de mejor manera lo que son los polos de desarrollo. Que es, mientras no se planteen polos de desarrollo, es decir, incentivos para que hayan industrias, haya salud y educación, que son tres cosas básicas: trabajo, educación y salud, en determinados lugares estratégicos del Perú, como hicieron pues las culturas anteriores a los españoles, ¿no es cierto? El reino Lupaca, las culturas pre-incas ocuparon el territorio viendo el bienestar de la gente, potenciar los recursos naturales, orientando a la población a que ocupen determinados lugares. Aquí, como te decían antes, cada uno ocupa el lugar que mejor le parece. Y entonces el caos, lo caótico, es lo predominante en el Perú. Las leyes, etcétera, son muchas veces letra muerta frente a la dinámica espontánea en la cual se mueve gran parte de nuestra población, ¿no es cierto? Entonces no estamos potenciando los recursos humanos y naturales, sino, como digo, con iniciativas muy individuales que son como ríos, como riachuelos que no conducen al cauce principal, ¿no? Por ahí nomás se pierde un riachuelo, por allá otro, se hace una lagunita y nunca llegó al cauce principal. En este caso el cauce principal sería formar la nación peruana. Entonces, claro, eso implica un Estado promotor, un Estado incentivador, no solo incentivos económicos, incentivos, como digo, lo que son la autoestima, reconocer al quechua, reconocer las lenguas propias. Ese sería como un acercamiento del peruano con otro peruano. Mientras haya ese desprecio del Estado por el resto del país, entonces ocurrirá, como decíamos antes, hay poblaciones que evitan el contacto, ¿no? No solamente me refiero a la selva, en la sierra también lo he visto. Comunidades que algunos de sus miembros bajan a la ciudad a comprar, pero luego suben. Y ahí mantienen en ese escenario que para nosotros es como que no pasó el tiempo, pero ellos prefieren vivir en esa situación a ser despreciados, a ser utilizados en esa civilización que nosotros tanto nos jactamos. Entonces, en buena cuenta, yo creo que hay que hacer propuestas también de cómo descentralizar al Perú. Se ha hablado mucho de la regionalización, pero el meollo es el centralismo, que, como decíamos antes, es una herencia de la colonia, porque este país se fue apropiado por los descendientes de los conquistadores, ¿no? Fundamentalmente europeos. Ellos se hicieron cargo de la república y marginaron constantemente al resto de la población. Entonces, eso lo podemos plantear entonces como una política de población que tiene vínculo necesario con la economía. Mientras no haya polo de desarrollo económico, que implica, como decíamos, otros factores, entonces la población va a seguir concentrándose porque tiene la ilusión que en la ciudad le va a ir mejor. Yo te decía antes que he encontrado, por mi experiencia, conozco 22 de los 24 departamentos y he encontrado que la extrema pobreza se da en Lima.
Porque Claro. para mí la pobreza no es no tener un televisor, ¿no es cierto? La tecnología. El asunto son las condiciones materiales de existencia. Si están en situación precaria, al lado de muladares, al lado de vendedores de droga, expuestos totalmente, de ¿no? violencia, asesinatos, violaciones, esa no es calidad de vida. No se merece nuestro pueblo vivir en esas condiciones. Y aún así la soporta por estar en la ciudad. Yo conozco casos muy dramáticos en el que hay gente que viene y paga 1 o 2 soles por tirarse en la sala y pasar la noche, porque al día siguiente tiene que buscar trabajo. Y si no consiguió trabajo, de nuevo alquila una parte de una sala de alguien para poder pasar la noche. O sea, tenemos esas personas que están empeñadas en mantenerse en la... Es como, no sé si has visto cuando prendes un foco, ¿no? Hay insectos voladores que están dando la vuelta porque les atrae la luz, ¿no? Claro. En este caso, la ciudad es un faro que atrae a la gente, es como un imán. Peor si el Estado está ausente o está mirando para otro lado, ¿no es cierto? Entonces hace que lleguemos a un nivel exasperante, de ¿no? Cercana al colapso. Claro. Lo vemos en el parque automotor. Hay 70.000 vehículos nuevos cada año que se incorporan a Lima, solamente a Lima. En total deben ser 150.000 en el Perú. Carros nuevos que van a consumir gasolina, que van a contaminar más y van a atollar completamente la circulación en las ciudades. Y esto que no estamos hablando de la posibilidad de un evento como sismos, ¿no es cierto? Que va a encontrar a una población hacinada y muy vulnerable, ¿no? Posibilidad de poder salvar la vida. Claro. Simplemente un ejemplo, Gamarra. Hemos hecho en lo particular como profesional un plan de contingencia para Gamarra con los comerciantes, y vemos que son trampas en las cuales un sismo va a provocar cientos de muertes. Y ya hemos visto con los incendios de Mesa Redonda y otros que entra en pánico la gente, y todo esto como producto del hacinamiento. Cuando tú entras a un restaurante, vas a ver un cartelito que dice aforo, 200 personas, otros 150 personas. ¿Qué cosa significa eso? Que hay el espacio máximo soporta ese número de personas. ¿Por qué eso no lo pensamos a nivel del país? ¿Cuál es la capacidad, la cantidad de habitantes que puede albergar una capital, como Lima, por ejemplo? Como Lima, o como cada uno de sus distritos, ¿no? ¿Alguien se preocupará de que ya es insoportable una vida de esa manera? Nadie. Y sigue creciendo. Y hay gente, me he encontrado en diálogos con otras personas, gente que lo justifica. Dice, siempre, como dice, mal de muchos, consuelo de tontos, dice un refrán, ¿no? Dice, no, pero en México hay 20 millones de habitantes, en Japón 25, y o sea que todavía estamos... No, somos una ciudad pequeña todavía. Tenemos tiempo o espacio para seguir creciendo. Apenas somos 9 millones. Pero ¿qué pasa? Que un país de 30 millones, la tercera parte está concentrada en una sola ciudad. Así es. O sea, no solamente desde el punto de vista estratégico, militar, en el sentido económico, de formación de un país, etcétera, todos los factores en contra. Y encima, en una zona árida, en la cual tiene que sacarle el agua al Mantaro para alimentar a Lima. El trasvase del mar Capomacocho ya es la segunda etapa de un proyecto de trasvase de una cuenca a otra. Entonces, es algo así como un cáncer. Porque ¿en qué consiste el cáncer? Crecimiento celular. No es infección, nada, eso son consecuencias posteriores. El cáncer es únicamente crecimiento de células descontrolada. Y por lo tanto, es tan rápido su crecimiento que mata a otras células vecinas y va constituyendo un tumor. Y entonces, no es algo peyorativo decir Lima es un cáncer, simplemente es una realidad. Que yo la constato, me lamento de que muchos investigadores no toquen este tema. Yo sí plantearía
una política de repoblamiento nacional, o sea, una política en la cual mediante polo desarrollo hagamos la marcha hacia el país. O sea, no de repente como decían antes con los padres, ¿no?, que ya hicieron familia en Lima o en las capitales, sino la juventud, entusiasmar a la juventud y darle, por supuesto, oportunidades. Y yo creo, por lo menos si yo sería un joven de Lima pateando latas y me dicen, ándate a Chiclayo, a Trujillo o a Tarapoto y ahí vas a encontrar trabajo. Acá hay universidad, hay educación y hay salud. Me voy pues al toque, en vez de estar causando, ¿cómo se dice?, pena en Lima, o enfermándome de tuberculosis, etcétera, o esperando de que me asalten en cualquier momento, ¿no? Ahora con los sicarios y todo eso. Entonces sería una oportunidad importante para un gran sector de la población de Lima. En otras palabras, aunque me parezca, digamos, algo de otro planeta, yo diría despoblar Lima y las grandes ciudades, despoblarlas, pero en un sentido estratégico, productivo, claro, estratégico, hablando el 100% del territorio, donde, claro, desde un punto de vista estadístico, ¿no? No sé si tú recuerdas, se habló de una ciudad constitución, en la época de Belaúnde, me parece. Ahí quedó, simplemente. Entonces, son como las experiencias de las unidades vecinales, etcétera, son experiencias que han quedado en el olvido, ¿no es cierto? O los ferrocarriles de penetración a la sierra, ¿no?, en el olvido. Lo único que ha subsistido es el ferrocarril del sur para lo que es Machu Picchu, y por el lado de la Sierra Central lo que es la extracción de minerales. Claro. Más allá de eso, abandono total. Claro, habían pequeños ferrocarriles en la zona norte por los hacendados que querían sacar por el puerto el azúcar, la caña, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, no hay una política ferroviaria en el Perú. No hay. No existe. Y tú ves en Europa, en los países europeos, pasan de un cerro a otro con un tren. No necesitas dar 40 vueltas por las laderas de los cerros, poniéndose a los huaicos, etcétera, sino hay soluciones ingenieriles, pero sobre la base de un Estado que reoriente, diga, no, ya no vamos a ser primario exportador, ahora vamos a potenciar el mercado interno con productos tradicionales nuestros. Así es. En vez de estar consumiendo fideos y arroz, tenemos la kiwicha, la quinoa, etc. Hay sitios en los cuales ni siquiera se encuentra quinoa. Dejan de producir. ¿Por qué? Porque el mercado no me pide, dejo de producir la quinoa. Así es. Y la quinoa la utilizan los astronautas porque es un alimento formidable, ¿no es cierto? Entonces, consuma lo que el Perú produce, volvamos con ese lema, pero también vayamos a conquistar nuestro país. No, repoblarlo. No, claro, repoblarlo, como te digo, con una iniciativa económica de incentivo, ¿no es como cierto? decía en todo caso Mariátegui, peruanicemos al Perú. Peruanicemos, exacto. Creo que esa es una frase muy importante. Y con esta frase damos por concluido este programa. No tiene conclusiones, pero Hugo ha dado algunos horizontes como para poder reflexionarlos más adelante, ustedes desde sus casas. Nosotros desde el programa vamos a seguir agendándonos, en el mejor de los casos, con lo planteado por Hugo para tratarlo en programas futuros. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre.
conciencia.